Vivimos en tiempos donde el ritmo acelerado de la vida, las preocupaciones económicas, las responsabilidades familiares y el constante bombardeo de información ponen a prueba nuestra capacidad de mantener la calma. El estrés y la ansiedad se han convertido en acosadores frecuentes de millones de personas, afectando no solo el estado de ánimo, sino también la salud del cerebro y del cuerpo. ¿Qué sucede en nuestra mente cuando el estrés se prolonga? ¿Cómo impacta la ansiedad en la memoria, la atención y la calidad de vida? Y lo más importante, ¿qué podemos hacer para protegernos y recuperar el equilibrio? Hoy en Mitos de la Salud, abrimos un espacio para comprender los efectos neurológicos del estrés y la ansiedad y encontrar herramientas prácticas para enfrentarlos, con Vivian García y una voz autorizada de la neurología en Cuba. Gracias, Giancarlo, por su presentación y buenas tardes. Bienvenidos a Mitos de la Salud, el espacio donde se dan la mano mente y corazón. Ya está adelantado el tema que va a ocupar los aproximadamente 43 minutos que durará nuestro espacio al aire. Los efectos de ese estrés y esa ansiedad mantenida en nuestra salud cerebral. Está habilitado el 2445-3447, nuestro teléfono en estudio, para que usted interactúe también con nuestro invitado y esa voz autorizada de la neurología en Cuba, que va a abordar este tema, que va a tocar además la vida de muchas personas, porque va más allá de esas emociones cotidianas y que tiene un impacto directo en nuestra salud. Es la del doctor Hugo de Jesús Borges Calá, que es especialista en neurología. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y por darme la oportunidad de compartir un tema tan importante. Agradecidos nos sentimos nosotros los de Mitos de la Salud cuando ustedes extienden su larguísima jornada laboral para compartir con nosotros. Doctor, yo quisiera comenzar definiendo desde el punto de vista de la neurología qué se entiende por el estrés y la ansiedad. Neurológicamente podemos definir o conceptualizar el estrés y ansiedad como respuestas adaptativas del sistema nervioso central, en este caso del cerebro, frente a una situación o un estímulo que lo percibe como una amenaza, que puede ser real o irreal. Ahora, normalmente, si lo vamos a definir de forma independiente, el estrés es una consecuencia de la activación de un sistema que es un sistema neuroendocrino que se llama o está compuesto por hipotálamo, hipófisis y adrenal, o glándulas adrenales, y que nos prepara para una situación de lucha y huida. No es lucha de pelea ni huida de evasión, sino que los seres humanos normalmente podemos enfrentar ese estrés de forma muy diferente, de forma muy heterogénea. Y la ansiedad ya es una respuesta más emocional, mucho más prolongada, mucho más intensa en el tiempo, y que involucra áreas muy específicas como las amígdalas cerebrales, el hipocampo, corteza prefrontal, que de hecho para mí es una de las más importantes en este tema. Qué bien. Ahora, ¿qué ocurre en nuestro cerebro cuando estamos sometidos a ese estrés y esa ansiedad, doctor Hugo? Bueno, depende mucho si es un estrés agudo, por ejemplo, un estrés crónico. Inicialmente tengo una situación donde no puedo lidiar con ella. Ahí comienza el eje hipotálamo, hipófisis y adrenal o glándulas suprarrenales a activarse, generando el estrés. ¿Cómo lo hace? Primero, el hipotálamo libera una hormona que se llama corticotropina. Esta hormona baja por el linfundíbulo. El hipotálamo se encuentra por debajo del tálamo, que es en el centro del cerebro, en la base. ¿Eso está aquí o atrás? cerca de la base, en el centro del cerebro. Centro del cerebro. En el centro de la base del cráneo o casi la base del cráneo. Es una estructura que se llama infundíbulo, que es una forma de embudo pequeñito que lo conecta directamente con la hipófisis. Ahora, esa hormona que se llama corticotropina desciende por el infundíbulo hasta la hipófisis. La hipófisis se divide en dos partes, una anterior y una posterior. La posterior, la neurohipófisis, y la anterior, la adenohipófisis. La posterior tiene la función de almacenar y liberar hormonas. ¿Qué hormona es la que secreta el hipotálamo? Y la adenohipófisis de crear y liberar hormonas, pero siempre bajo el comando, la dirección y la regulación del hipotálamo. Ahora, esa hormona que se llama corticotropina, que llega hasta la hipófisis, la estimula para liberar otra hormona que se llama hormona adenocorticotrópica o ACTH. Tiene un nombre bastante complicado. Y entonces esa hormona llega al torrente sanguíneo, baja hasta las glándulas suprarrenales, que se llaman suprarrenales porque son dos y están encima de los riñones. Por eso es un sistema neuroendocrino, porque tiene estructuras neurológicas y endocrinológicas, en este caso metabólicas. Ahora, ¿cuál es la función de esta hormona en las glándulas suprarrenales? Libera el cortisol, que es la conocida hormona del estrés. Ahora, no es que se libera y produce estrés, no, ya la hormona cortisol se libera cuando ya hay una situación estresante. Hasta ahí, todos estos fenómenos neurobioquímicos, neurofisiológicos son normales.
Ahora, ¿dónde es el problema? Cuando el cortisol, yo no sé manejar ese estrés y el cortisol comienza a producir un síndrome que se llama síndrome de fatiga crónica, que inflama el cerebro y ciertas estructuras, como mencionaba anteriormente. Está la amígdala cerebrales, que es conocido como el cerebro emocional, porque genera y regula las emociones. Ahora, normalmente ella crea una serie de emociones, pero cuando el cortisol elevado la inflama, comienza a producirse una hiperactividad de la amígdala, o sea, ya no llega a regular esas emociones y comienza entonces la ansiedad. O sea, ya una cosa es el estrés, otra cosa es la ansiedad como tal. Y entonces hay otra estructura importante, que es el hipocampo, que mencionaba que el hipocampo también trabaja en sinergia con las amígdalas cerebrales con el objetivo de regular esas emociones, pero tiene otras funciones como la memoria y el aprendizaje. Entonces, el hipocampo en modelos animales y modelos humanos también se ha demostrado que durante un estrés mantenido, una ansiedad prolongada, lo que hace es que sus números de neuronas disminuyen el volumen y por lo tanto ya pierde la regulación propia de lo que es el aprendizaje, la memoria y la regulación de las emociones propiamente dicha. Y la corteza prefrontal, que yo dije anteriormente que es una de las más importantes, ¿por qué? Porque es el centro regulador de la racionalización, o sea, nos hace racionales, seres racionales. Tiene función en la atención, en la concentración, en la memoria también, en el aprendizaje, en la planificación. Y como está inflamada por ese efecto elevado y mantenido del cortisol, claramente vamos a perder la capacidad incluso de tomar decisiones, porque también participa en la toma de decisiones y nos ayuda a poder decidir cómo lidiar con una situación y por qué vía poder llegar a la solución. Qué interesante, doctor. Es decir, que no es solo lo que sentimos, sino que también hay cambios importantes en nuestro organismo y en nuestro cerebro. Doctor, aclárenos una duda. ¿Hay diferencias entre un estrés agudo y un estrés crónico, por ejemplo? Dicen que hay un estrés bueno y un estrés malo. Yo siempre he dicho que el estrés no es malo del todo. Lo malo es cómo yo lo gestiono. Porque la vida está siempre, desde que nacemos, nos está poniendo en constante movimiento, desde que somos bebés. Y obviamente cada estímulo en el bebé incluso puede ser un estrés. Ahora, ¿cómo yo lo gestiono como adulto? Ese es el problema. Porque el estrés agudo, como bien habíamos estaba explicando anteriormente, es una respuesta adaptativa que normalmente nos permite rediseñar estrategias, nos permite incluso un crecimiento personal. Ahora, cuando yo no sé manejar un estrés, cuando yo no sé buscar una solución o me encuentro en un bucle, ahí es el problema, porque ya me pasa de un estrés agudo a un estrés crónico, y ese estrés crónico es el que produce el síndrome de fatiga crónica, que también tiene un nombre un poco más complicado que se llama encefalomielitis miálica severa, que tiene síntomas neurológicos y no neurológicos. Pero esa es la diferencia. El estrés agudo es bueno porque me permite rediseñar mi estrategia, pero el estrés crónico es el que me enferma desde el punto de vista cerebral y emocional. Hay un estrés agudo que tenemos ahora porque estamos haciendo un programa de televisión, por ejemplo. Sí, pudiera ser. Pudiera ser, ajá. Pero lo comenzamos a manejar, dura un periodo de tiempo determinado, luego hacemos así como que desconectamos. Ahora, si ese estrés se convierte en algo crónico, se prolonga en el tiempo, todos los días. Libera esa hormona de cortisol, y entonces esa hormona todo el tiempo elevada es la que produce. Porque pasa, el cerebro no está diseñado para vivir en extremos. Él maneja el estrés hasta cierto punto, y ese eje funciona con un mecanismo que se llama retroalimentación negativa. Cuando aumenta la hormona cortisol, que es el estrés, ya se supone que yo debo haber manejado el estrés. Si no lo manejo, está mucho tiempo elevado, comienza el proceso inflamatorio en diferentes áreas cerebrales, que es cuando vienen los problemas neurológicos. 24-45-34-47, un tema que viene muy a tono con los tiempos que nos han tocado vivir. El cerebro se acostumbra al estrés y a la ansiedad. ¿Esto será cierto? ¿Será falso? ¿Será un mito? ¿O será una realidad? Le invito a que mantenga la sintonía, porque ahora vamos a hacer contacto con Giancarlos Cobas, que se encuentra en exteriores. Adelante, Giancarlos. El saludo para ustedes en el estudio, también para nuestros amigos televidentes. Ya nos encontramos en exteriores para saber qué conocen las personas sobre el tema de la tarde, relacionado con los efectos del estrés y la ansiedad en la salud cerebral. Acompáñennos. ¿Alguna vez has sentido que el estrés o la ansiedad afectan su memoria o concentración en el día a día? Sí, varias veces. Sí, ¿cómo no? Claro que sí, yo lo he sentido. ¿Crees que vivir constantemente tensos puede llegar a provocar enfermedades neurológicas más serias, como por ejemplo Alzheimer, Parkinson? Sí, conozco casos que ya están en ese paso. Sí, cómo no.
Y aparte hasta enfermedades cerebrovasculares, cardiovasculares, eso afecta totalmente el organismo. Yo cuando más joven cuidaba a una señora que tenía Alzheimer y un día fui al consultorio a buscarle los medicamentos y a mí se me olvidó todo. ¿Por qué? Porque el hecho de estar con ella constantemente me estresaba también a mí. ¿Qué opinas sobre el impacto que tienen las redes sociales y el uso excesivo de pantallas en el aumento del estrés y la ansiedad? También causa problemas, estar mucho tiempo en el teléfono, noticias malas que salen, gente, accidentes, todas esas cosas también son malas. Hay que mejor elegir cosas sanas, como salir a un parque, a un río, a una playa, esas cosas son buenas. No las veo, porque no quiero incrementarme más problemas. Me gusta ver, tener acción en lo que veo, no en nada de las redes ni nada de eso. Las personas ya no ven otra cosa para entretenerse que no sea las redes, ya no hay juego ni para los niños, ya no hay sentarse en el parque, hay mucha dependencia de esto. Porque ahí vemos muchas noticias de cosas que pasan en otros países que aquí quizás no pasen, pero y muchas veces son mentiras, muchas cosas que dicen, muchas noticias y eso estresa. ¿Qué señales le harían decidirse a consultar un especialista en el caso del estrés? Mucho dolor de cabeza, ansiedad, que te sientas con dolores, a veces hasta dolor en el pecho, sobre todo te afecta mucho la cefalea constante, eso sí hay que ver al médico, porque eso te trae problemas a nivel cerebrovascular también. Me he sentido agotada, dificultad al tomar decisiones, que estoy segura que es del estrés, como con miedo a que esté equivocada la decisión que tomo. Y he tenido ya que acudir a que alguien me oriente qué conducta voy a seguir. Estas son algunas de las opiniones que hemos encontrado en esta tarde. Por el momento yo solicito un segundo de contacto para abundar un poco más sobre este tema desde exteriores. Hasta entonces devuelvo la señal a los estudios centrales. Gracias, Giancarlos, gracias. Ya estamos recibiendo llamadas a través del 2445-3447, doctor Hugo, que bueno, iré incorporando en la medida que transcurra nuestra conversación. Interesantes opiniones. Absolutamente. ¿Verdad? Uno admira cómo nosotros los cubanos conocemos, tenemos dominios a veces de muchos temas, sobre todo relacionados con la salud. Yo quiero seguir indagando. Giancarlos hacía una pregunta a los televidentes y quiero profundizar en torno a ella. O sea, el hecho de que estemos sometidos a ese estrés y a esa ansiedad constante, permanente, puede provocar en un futuro otras enfermedades neurológicas como el Alzheimer, como el Parkinson o epilepsia, doctor Hugo. De hecho, la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa, igual que el Parkinson. ¿Qué pasa? Que normalmente el Alzheimer, como todo cubano sabe, produce trastornos de memoria. Inicialmente son recientes y poco a poco el paciente se va deteriorando al punto de que ya pierde su vida de relación con la realidad. Ahora, ya vimos cómo el estrés puede soslayar, o sea, puede empezar a hacer mella a nivel de la memoria, también la atención, porque afecta a estructuras cerebrales muy específicas y una de ellas justamente son el hipocampo y la amígdala. Ahora, durante el Alzheimer se produce una acumulación de beta-amiloide, que es un producto de degradación neurológica, que si el cerebro no lo filtra, no se limpia, va a empeorar el debut y la evolución de la enfermedad. El estrés, al someter al cerebro a una carga inflamatoria por el cortisol, obviamente le quita esa regulación al cerebro y entonces hace que debute más rápido. Si lo va a debutar a los 60, 70 años, lo debuta con 50, con menos edad. Por eso se ve incluso en edades más avanzadas, más tempranas de la vida, enfermedades de este tipo, doctor Exactamente, Hugo. Incluso en el Parkinson, normalmente también hay una vía que se afecta, que es la vía de la dopamina, y el estrés también es capaz de afectar esa vía, con lo cual no solamente lo predispone a la evolución, a una evolución rápida, sino un debut. Y cada vez vemos pacientes más jóvenes, más estresados y con más síntomas neurológicos de enfermedades de este tipo. Uh-huh. Y en cuanto a la epilepsia es una enfermedad donde las neuronas, un grupo neuronal, trabaja de forma hipersincrónica, desorganizada, que el cerebro tiene que lidiar con eso. Si un cerebro está inflamado, tenso todo el tiempo, bajo estrés, obviamente no va a poder regular esa actividad neuronal. Entonces lo predispone a crisis convulsiva, incluso debutar más temprano con la enfermedad.
Es decir, que una crisis de epilepsia pudiera ser síntoma de estrés. Puede ser síntoma de estrés. Vamos a hablar de sustancias químicas. Usted ha hecho referencia a alguna de ellas, la serotonina, la dopamina y GABA, según he leído. Digamos que, ¿qué ocurre con esas sustancias en nuestro cerebro cuando estamos ya, digamos que, expuestos a un episodio prolongado de la ansiedad? Estas sustancias son conocidos como neurotransmisores. Pero, por ejemplo, la serotonina es la hormona de la felicidad, pero ella representa el control. O sea, ella genera felicidad o se libera cuando hay felicidad, mejor dicho, para sentirnos mejor. Pero hay control. En situaciones de estrés, ella pierde esa regulación. Y entonces no estamos todo el tiempo ofuscados, preocupados, tensos. En el caso, o sea, que ella disminuye su liberación, su producción y liberación durante situaciones de estrés. La dopamina es la hormona del placer, pero también nos permite sentir motivación. Búsqueda de la motivación, la bulia, o sea, la voluntad de hacer algo. Cuando disminuye esta vía, obviamente sentimos pérdida, apatía, o sea, pérdida de motivación por hacer algo, porque todo ser humano, si se lo propone, puede ser escultor de su propio cerebro, pero es desde el punto de vista de la motivación. Y si la dopamina está disminuida, no va a tener motivación. Por eso el paciente estresado, o la persona estresada, la costumbre de decir paciente, la persona estresada no tiene motivación para nada más que para lo que está viviendo el día a día. Y en cuanto al GABA, que normalmente se conoce con el nombre de ácido gamma-aminobutírico, representa la calma. Él hace que en situaciones normales el cerebro vaya paso a paso para que pueda filtrar, procesar y trabajar sin presión y bajo control. Cuando se disminuye, obviamente el cerebro está prácticamente en un modo de alerta constante. Últimamente los seres humanos tenemos una tendencia a naturalizar, ver como normal la mayoría de las cosas, ¿no? ¿Por qué no debemos normalizar vivir siempre bajo situaciones estresantes, doctor Hugo? Vivir constantemente tensos, preocupados. ¿Por qué no debemos? ¿Por qué no debemos? ¿Cuáles son, digamos, que las principales consecuencias neurológicas que puede tener ese efecto de ese estrés mantenido, de esa ansiedad mantenida en la población? Mira, el cerebro, como decía anteriormente, no vive extremos. Cuando el cerebro se expone mucho tiempo, naturalizar el hecho de vivir tenso, estresado y adaptarlo a un estrés, para empezar nunca nos vamos a adaptar al estrés, porque vamos a comenzar con signos y síntomas neurológicos y extraneurológicos de eso. Lo que hace es que se inflama y su función de forma general está afectada. Entonces, el estrés cuando... repíteme la pregunta. Le preguntaba, o sea, ¿cuáles son las principales...? O sea, ¿por qué no debemos normalizar vivir siempre con ese estrés? Porque normalizar el estrés constante hace que nos entreguemos a un síndrome de fatiga crónica, a una espiral de autodestrucción cerebral y física. Obviamente vamos a tener cambios a nivel de la vida social, personal, laboral, y cambios estructurales que ya hemos mencionado anteriormente, que van a hacer mella en nuestra parte cognitiva. Y son los efectos, por supuesto, de ese estrés crónico. Los efectos, sobre todo neurológicos. Por ejemplo, desde el punto de vista psicológico o neurocognitivo, están la falta de atención, la falta de memorización, o sea, déficit de memoria, de planificación, me cuesta trabajo planificar mi propia vida, déficit en el aprendizaje, sobre todo se ve en la parte académica. Desde el punto de vista, hay una cosa que se llama neuroplasticidad, que también se ve afectada, y la base de esta neuroplasticidad es que se crean nuevas conexiones entre las neuronas. De hecho, un neuropatólogo español, Santiago Ramón y Cajal, descubrió que el tejido nervioso está formado por neuronas que se comunican entre sí a través de conexiones. Y estas conexiones son la base de la neuroplasticidad. Y el estrés mantenido lo que hace es que disminuye esa neuroplasticidad. Obviamente el aprendizaje va a estar afectado por eso. Hay personas que últimamente, o sea, y lo hemos comentado entre colegas, que sentimos como que nuestro rendimiento no es el mismo. Sobre todo social, a nivel social, a nivel familiar, a nivel interpersonal e intrapersonal. No es el mismo, doctor. No es el mismo, porque ya te digo, el cerebro es el órgano de relación con toda la sociedad, con toda la vida. Si está afectado, no solamente cognitivamente, vamos a tener también un problema en la parte de cómo yo me miro, cómo yo me actúo en la sociedad. ¿Hay grupos, digamos, de edades que sean más vulnerables a estos cambios, a estas modificaciones? El cerebro no es una estructura rígida, vamos a decirlo así, vamos a entenderlo de esa manera. Es una estructura modificable, enriquecible, que empieza a desarrollarse desde que estamos en una vida intraútero y que nunca deja, de hecho, de desarrollarse. Pero hay grupos vulnerables, obviamente, por biología, donde el cerebro es o demasiado inmaduro como en la adolescencia
o demasiado envejecido, como en el caso de los adultos mayores. En la adolescencia, ¿qué pasa? La corteza prefrontal, que se encuentra justo detrás de la frente, que yo decía que era una de las estructuras más importantes, no llega a desarrollarse, a madurar hasta los 25 años de edad. Entonces, en la adolescencia, normalmente, ellos son más temperamentales, no gestionan el estrés, se frustran con facilidad y por eso lo hacen más vulnerable a las situaciones de estrés. Y por eso se comportan de forma más errática, más temperamental. En el caso del adulto mayor es al revés, es por envejecimiento. Un cerebro que de por sí ya tiene, por la propia biología, por propios efectos de la edad, una disminución del rendimiento de memoria, de la atención, la concentración. Los ancianos tienden a tener más problemas de memoria junto con el estrés, por eso son más vulnerables. Y en el caso de la mujer tiende a tener cambios hormonales que pueden ser permanentes, pueden ser temporales, y la hacen vulnerable. El estrés hace que el cerebro no pueda regular esa situación y obviamente se hace más sensible a las situaciones de estrés y ansiedad. De hecho, es mayor la tasa de ansiedad en la población femenina que masculina y la base es biológica. ¿Biológica? Biológica. ¿Solo biológica? No, biológica, social, cognitiva, pero bueno, la explicación es desde el punto de vista cerebral. Claro. Bueno, vamos a hacer otra pausa en la conversación. ¿Se siente bien, doctor Hugo? Sí. Estamos recibiendo varias llamadas que aquí están, 24 45 34 47, pero antes vamos a recibir al neurocirujano, colega suyo, que además le agradezco muchísimo que nos haya puesto en contacto para este programa, el doctor Leonel Céspedes, que desde su canal Ese Mediquito, pues nos acerca siempre a temas muy interesantes relacionados con nuestra salud. Han pasado 3 meses desde que tuviste chikungunya. La fiebre desapareció, el diagnóstico quedó atrás y en teoría la enfermedad ya pasó. Pero tu cuerpo no termina de ponerse de acuerdo con esa idea. Tal vez sigue despertando con rigidez en las manos, tal vez hay días en los que el cansancio aparece sin avisar, o tal vez ese dolor articular que prometía irse decidió quedarse un poco más. Y entonces surge la pregunta que muchos no se atreven a decir en voz alta: ¿esto es normal o algo no está bien? Después de los 3 meses de chikungunya, no todas las personas evolucionan de la misma manera. Aunque hayan tenido la misma enfermedad, la recuperación puede tomar caminos distintos y entender esto es clave para reducir la ansiedad y evitar comparaciones innecesarias. Desde el punto de vista clínico, existen 3 escenarios generales que ayudan a explicar lo que ocurre en esta etapa. En el primer escenario, la persona experimenta una recuperación completa. El dolor desaparece, la rigidez deja de estar presente y la energía vuelve de forma progresiva hasta sentirse, en esencia, como antes de la enfermedad. Esto ocurre en una parte de los pacientes y cuando sucede es una señal de que el organismo logró resolver tanto la infección como la respuesta inflamatoria que ésta provocó. Aún así, incluso en estos casos, el cuerpo puede necesitar un tiempo adicional para recuperar la fuerza y la resistencia, por lo que es importante no exigirle más de lo que puede dar en ese momento. El segundo escenario es el más frecuente y también el que más genera más dudas. Aquí hablamos de una recuperación parcial. La persona está claramente mejor que durante la fase aguda, puede realizar la mayoría de sus actividades diarias y ya no tiene fiebre ni síntomas generales, pero no se siente completamente recuperada. Aparecen molestias en las articulaciones, rigidez al comenzar el día o después del periodo de reposo y una sensación de cansancio que no siempre se explica por el esfuerzo realizado. Muchos pacientes describen esta etapa diciendo que no están como el inicio de la enfermedad, pero que tampoco han vuelto a ser los mismos de antes. Este escenario suele ser frustrante porque desde fuera todo parece bien, pero el cuerpo sigue enviando señales de que algo no termina de acomodarse. Lo importante aquí es entender que esta fase no significa un estancamiento definitivo. En la mayoría de los casos, la recuperación continúa de manera lenta pero progresiva, especialmente cuando se adoptan medidas adecuadas de rehabilitación, manejo del dolor y educación sobre la enfermedad. El tercer escenario corresponde a las personas que mantienen síntomas persistentes por mucho más tiempo. Aquí el dolor articular puede ser más intenso o constante, puede existir inflamación visible en algunas articulaciones y en ciertos casos una limitación funcional que afecta la calidad de vida. Este tipo de evolución se observa con mayor frecuencia en adultos mayores, en personas que tenían problemas articulares previos o en quienes presentan enfermedades crónicas como la diabetes o la hipertensión. En estos casos, el chikungunya actúa como un desencadenante que pone en evidencia una vulnerabilidad previa en el organismo. Es importante aclarar que hablar de síntomas
síntomas o secuelas, no significa que no haya nada que hacer. Al contrario, esta etapa requiere una evaluación más cuidadosa y un abordaje más estructurado, que puede incluir tratamiento médico, rehabilitación física y un seguimiento mucho más cercano. La diferencia está en que el proceso de recuperación suele ser mucho más largo y necesita un acompañamiento adecuado. Reconocer en cuál de estos 3 escenarios se encuentra usted no es parte para una etiqueta simple, sino para entender mejor tu cuerpo y tomar decisiones más acertadas. Compararte con otros solo añade presión a un proceso que ya de por sí exige paciencia. Si hay un mensaje central que quiero dejarte es este: incluso después de 3, 6 o más meses, la recuperación sigue siendo posible. El cuerpo tiene una enorme capacidad de adaptación y mejoría cuando se dan las condiciones adecuadas. Información clara, movimiento bien indicado, acompañamiento médico y una actitud realista pero esperanzadora marcan una diferencia enorme a mediano y a corto plazo. Doctor Hugo, vamos a responder las llamadas de algunos de nuestros televidentes y, bueno, colegas también. Carlos Fernández pregunta que si morderse la lengua es un síntoma de estrés y si es estrés, ¿cómo evitarlo? Puede ser un síntoma de estrés, sobre todo porque se comporta como una estereotipia. Como no puede manejar una situación determinada, su cerebro trata de buscar una vía de escape. Lo que hace es hacer ese tipo de estereotipas, que es morderse la lengua constantemente. Siempre hay que buscar las causas del estrés. Siempre buscar un especialista, en este caso un psicólogo, que son los más expertos en el tema, y que trate siempre de indagar en sí mismo cuál es la causa del estrés, qué es lo que lo está preocupando y tratar de saber gestionarlo para poder manejar la situación. Claro. Luisa Leiva, ¿es cierto que el estómago es considerado el segundo cerebro del ser humano? Ahí es... Una pregunta muy simpática. Sí, hay una que no viene mucho al tema, pero bueno, es interesante porque hay una cosa que se llama microbiota, que es una relación entre lo que yo como y las consecuencias cerebrales. Y la dieta, eso lleva mucho con la dieta. Todo lo que yo como al final va a tener repercusiones positivas o negativas sobre el cerebro. Entonces se considera que es el segundo cerebro del cuerpo. Ah, mire qué interesante. Me está dando una idea, me está sugiriendo un tema para una próxima emisión. Bueno, Carlos Pérez, doctor, usted habla de inflamación en el cerebro a causa del estrés. ¿Qué estudios utilizan para el diagnóstico de una inflamación del cerebro? La inflamación realmente no es física, o sea, no es que vemos una tomografía o una resonancia con un edema cerebral, que es un tipo de inflamación, o con otro tipo de inflamaciones, de origen muscular, por ejemplo. Es una fatiga crónica que el cerebro lo que hace es que se agota, se cansa y ralentece su función, por lo tanto se va agotando. Pero sí pudieran hacer estudios muy específicos que aquí desafortunadamente no contamos, que son resonancias funcionales, tomografías funcionales, pero que una simple tomografía, por ejemplo, en nuestro medio no lo diagnostica. Diagnostica el estrés en una consulta y tratar de manejarlo, gestionarlo. Una consulta con el psicólogo fundamentalmente. Ahora, cuando estamos hablando, por ejemplo, de inflamación en el cerebro y de otros síntomas relacionados con el estrés y la ansiedad, ¿hay señales que usted nos puede poner ahora mismo sobre el tapete? Que nosotros como seres humanos tengamos ahí como ese bombillo rojo encendido y que nos incite a buscar ayuda médica, doctor. Desde el punto de vista neurológico, por ejemplo, está la cefalea que mencionaba una televidente, sí, ¿verdad? La cefalea, o sea, los dolores de cabeza, sea del tipo que sea. Pero de pronto si yo tengo una migraña, por ejemplo, de base, o tengo una cefalea tensional, una neuralgia trigeminal, o cualquier tipo de dolor, el estrés puede ser trigeminal o occipital. Ya, ok. Pero intercostal, cualquier tipo de dolor, pero en este caso cefalea. Cuando el cerebro está agotado y está intoxicado por el cortisol, ya hay una lesión previa, ya esa parte me va a doler bastante, ya la migraña se me va a descompensar. Dolor de cabeza, problemas de atención, de concentración, de planificación de la actividad normal, de la actividad diaria. Otros problemas neurológicos, como por ejemplo entumecimiento en las manos, en las piernas, calambres, que son los llamados calambres, que son sensaciones parestésicas, o sea, hormigueo y entumecimiento, debilidad, cansancio, dolor en la parte de atrás del cuello, de la cabeza, sensación de peso en la espalda, y también otros síntomas neurológicos o no neurológicos, como por ejemplo palpitaciones, taquicardia, sudoración, frialdad. Incluso se han reportado trastornos gastrointestinales en cuadros de estrés y ansiedad agudo, o sea, mantenido,
como náuseas, vómitos, diarrea, constipación, y muchos pacientes llegan incluso a tener trastornos de conciencia, se desmayan, que muchas veces está la línea entre ser una epilepsia o ser una situación de estrés como tal, pero son síntomas que ante la aparición de ellos es necesario buscar ayuda. Claro, hay que buscar ayuda, hay que acudir inmediatamente al médico porque, bueno, puede ser causa de estrés, pero no puede, a lo mejor a lo mejor una enfermedad propiamente dicha orgánica, hay que buscar las causas. Exactamente. Bueno, dice Berta Rojas, soy una persona con pensamientos rumiantes, es decir, esa persona que está tratando de constantemente está en un bucle, recordando una y otra vez la misma información. Exactamente. Dice que tiene además sudoración en las manos y en los pies. ¿Esto es señal, doctor, de que estoy estresada? Pudiera ser una señal de estrés, sobre todo habiendo explicado que puede tener parestesia, o sea, entumecimiento en manos y pies. ¿Y qué pasa? Que nosotros pensamos mucho en el pasado y nos volvemos personas depresivas. Cuando pensamos mucho en la misma situación que no podemos lidiar y sobre todo en el mañana, que me levanto con ansiedad, qué voy a hacer, qué voy a inventar, por dónde voy a ir, eso me convierte en una persona ansiosa. Y eso pudiera ser un síntoma de estrés. De todas maneras, es casi inevitable evitar estados como ese, con una situación como la que tenemos, que yo quiero que usted nos ofrezca algunas herramientas. Giancarlo también le preguntaba a algunos televidentes en torno al tema de la exposición a las pantallas, doctor, que es otro de los asuntos que traigo. ¿Puede potenciar los efectos del estrés y la ansiedad estar perennemente conectados a esta pantalla? La tecnología digital tiene un beneficio importantísimo, marcado, lo ha demostrado, en medicina sobre todo. Pero la pantalla digital, la pantalla interactiva, tiene 3 cosas que el cerebro empieza a aprender a reconocer desde chiquitico, desde que somos bebés, que es movimiento, luz y sonido. Cuando sobre todo en las etapas primarias, en las primeras etapas del desarrollo humano, exponemos a un niño constantemente a este tipo de estímulos, le estamos quitando la oportunidad de relacionarse con el medio. El niño se va creando así, el cerebro se va formando en esos otros estímulos y no desarrolla otras estructuras como la corteza prefrontal, que es muy importante para tomar decisiones. Y lo vuelvo a recalcar porque es la estructura donde nosotros tomamos las decisiones desde el punto de vista consciente. Un niño que no, por ejemplo, que no quiero adelantar, ¿no? Pero un niño que, por ejemplo, se expone todo el tiempo en pantalla y que no se relaciona con su adulto, porque no es ponerlo frente a la pantalla. Es ponerlo frente a la pantalla, por ejemplo, frente a un programa de animado, pero en interacción directa con el adulto, para que no pierdas interacción social. Entonces las pantallas hacen que desarrolle otras áreas, área visual, auditiva, pero no se desarrolla el área cognitiva como tal. Qué interesante, doctor. Y cada día hay más familias que desde edades muy tempranas exponen a los niños y a las niñas a pantallas interactivas. Muchas veces sin saber, la mayoría de los casos sin saber el daño que le están haciendo. Exactamente. Vamos a otra pausa, vamos a exteriores. 2445-3447, el canal telefónico que lo conecta con mitos de la salud. Hoy estamos hablando sobre esos efectos de un estrés y una ansiedad mantenida en la salud cerebral. El saludo reiterado para ustedes en el estudio. Ya me encuentro en exteriores nuevamente con otras preguntas sobre el tema de la tarde relacionado con el estrés y la ansiedad. Vamos a ver qué conocen las personas al respecto. Acompáñennos. ¿Cree que enseñarles a manejar las emociones a los pequeños, adolescentes, ayuda a proteger su salud mental? Sí, cómo no. Aquí cada niño hay que enseñarle cada horario debe tener su tiempo para todo, incluyendo hasta el del uso de las redes. En dependencia al momento que se está viviendo, hay que prepararlo, hay que educarle su mente para que no lleguen a enfermarse, claro, con métodos que ellos puedan entender, ¿no? Ni con coacción, ni con miedo. Yo por lo menos tengo 3 hijos y yo a veces les digo, pero no cojan tanta lucha con eso, ustedes verán que eso se va a resolver, ¿ves? No estar constantemente pensando en lo que está sucediendo. ¿Qué hace usted en su día a día para bajar la tensión? ¿Hace algún ejercicio, música, descanso? ¿Qué prefiere para desconectarse? No, veo una novela bonita, salir en las tardes a los parques. Ya me vi en un estrés máximo y tengo que escoger el día a día, lo que importa en ese día. Aunque mi trabajo es tenso, trabajar es lo que más me ayuda y estar en la casa haciendo las tareas del hogar. ¿En qué trabaja?
Yo soy licenciada en enfermería y yo trabajo en el ENI. Cuando ya uno se siente muy estresado hay que cambiar el día a día ese. Ir a algún lugar, no sé, despejar la mente, visitar una amistad. Se dice mucho que el cerebro se acostumbra a casi todo, incluso al estrés y a la ansiedad. ¿Usted siente que eso es así en su experiencia o al final le pasa factura? No, no lo creo. Pienso que al final vas a tener las consecuencias. Debes protegerlo, cuidarlo y no acumular estrés ni nada que él en ese momento quizá lo resuelva, pero está ahí para el futuro. Hay que saber manejar la mente porque si no te pasa factura. Si tuviera que darle un consejo a un amigo o una amiga sobre cómo cuidar su cerebro frente al estrés, ¿qué le diría? Que traten de no estresarse mucho, de no coger lucha, ni mucho con esto que está pasando, que bueno, un día vamos a mejorar. No, que no le dé importancia a la vida, pero que en ese momento la importancia sea de lo que lo merita y cuidar el cerebro. Que se relaje, que viva el día a día y vivir cada momento, vivirlo y tratar de salir adelante, no estresarse, porque no vale la pena. Yo le diría que tengan mucha fe, que las cosas siempre no van a ser así, que ya vendrán tiempos mejores. Y que desconecten, vayan a un parque, se sienten un rato, observen, no sé, la naturaleza, lo que Dios ha hecho, todas esas cosas nos ayudan mucho. Estas son las opiniones que hemos encontrado en la tarde de hoy. Si quiere conocer un poco más sobre este tema, no se separe de la sintonía. Ahora devuelvo la señal a los estudios centrales. Continúe con Mitos de la Salud, el programa donde se dan la mano, mente y corazón. Son tantos los factores que intervienen en la salud cerebral, doctor Hugo. Exactamente. Muchos factores, desde el punto de vista social, cognitivo, biológico también, el comportamiento, la crianza, lo que se come, lo que se hace el día a día. Así mismo. Los factores ambientales, si estamos expuestos a ruidos o el sueño que es tan necesario. Tan importante. Doctor Hugo, ¿qué papel juega la educación emocional en niños y adolescentes para proteger su salud cerebral frente al estrés? Yo le pregunto porque todos estamos sometidos a una carga de estrés y de ansiedad cotidianas y tenemos niños en casa. ¿Qué importancia tiene precisamente manejar esto desde edades tempranas? ¿Cómo podemos los adultos enseñar a manejar esas situaciones estresantes, esos momentos de ansiedad que tenemos para que no afecten tanto a nuestros hijos o que ellos desde edades tempranas aprendan a manejar estas situaciones? Lo primero siempre es garantizar un ambiente sano, saludable y de protección al niño, que el niño se sienta bien, se sienta protegido, se sienta comprendido. De edades tempranas no darles pantalla. Yo siempre he recomendado en mis consultas, cuando daba las consultas de neurodesarrollo en mi municipio natal, en Moa, no darle pantalla por lo menos hasta los 7, 8 años, cuando ya tiene una corteza prefrontal que no está no está madurada, estructuralmente está desarrollada, lo que funcionalmente no ha madurado. Pero ya tiene hasta los 25. Nos dijo usted. Exactamente. Pero por lo menos ya el niño sabe hablar, sabe interactuar, sabe socializar. Garantizar al niño hábitos alimenticios, en la medida de lo posible, por supuesto. Es decir, comer menos azúcares, menos edulcorantes, menos alimentos ultraprocesados y ayudarlo a que empiece a incorporar hábitos más neurosaludables. Lectura, música, estudiar idiomas, porque el cerebro del niño es una esponja. Ay, sí. Todo lo que se pone lo va a resolver. Por lo tanto, y además el niño es imitador. Si él no me ve leyendo, si no me ve haciendo algo saludable, me va a imitar. Claro, me lo va a aprender. Claro. Doctor, en el caso de los adultos, ¿qué estrategias prácticas, digamos que concisas, recomienda la neurología para tratar de manejar estos momentos, estos episodios a veces prolongados de estrés y de ansiedad? Mencionaba la alimentación, porque por la alimentación, sobre todo los productos naturales, van a favorecer un desarrollo y un proceso antioxidativo del cerebro. Los ejercicios mejora la entrada de oxígeno a la sangre y obviamente va a mejorar la entrada de oxígeno al cerebro, con lo cual también va a ayudar a un mejor pensamiento, desenvolvimiento y que el cerebro funcione de manera correcta. Además, el ejercicio nos hace sentir bien, física y emocionalmente. Ya depende del objetivo de cada quien. Hábitos de lectura, hábitos sobre todo el sueño. El sueño es muy importante porque es reparador y durante el sueño es cuando el cerebro se limpia de todo ese día agitado que ha tenido. Se acumulan elementos tóxicos de la actividad cerebral neuronal, como la beta-amiloide que mencionaba en el Alzheimer. Y en el sueño es donde se va reparando. Cuando yo duermo bien, descanso bien, al otro día puedo rendir mejor.
y sobre todo en la última 1 o 2 horas antes del sueño, lo que yo hago. Porque incluso los adultos también tenemos la mala costumbre muchas veces de ver películas cerca en la pantalla, o de leer, de chatear, de navegar, y eso cuando yo apago, cierro los ojos y me pongo a dormir, no puedo dormir, porque mi cerebro está reproduciendo esa imagen una y otra vez. Como mínimo 2 horas antes, doctor. Mínimo 1 o 2 horas, tratar de no fijar la vista en pantallas luminosas, pantallas interactivas. Pero también leer, escuchar música, una música relajante, conversar, socializar, claro, salir. Claro. Doctor, vamos a desentrañar el mito que nos ha unido en la tarde de hoy. ¿Es cierta o falsa la creencia de que el cerebro se adapta a todo? O sea, ya llevamos tanto tiempo sometidos a situaciones estresantes, a situaciones de ansiedad, que ya nuestro cerebro está acostumbrado, está adaptado, y por eso cuesta mucho más trabajo tratar de enmendar eso. ¿Eso es cierto, es falso, mito o realidad? Realmente es falso. El cerebro puede adaptarse a muchas cosas, menos al estrés, porque el cerebro sabe que el estrés lo va a inflamar, lo va a lesionar, lo va a cansar, lo va a agotar, por lo tanto no va a gestionar las propias actividades fisiológicas que debe gestionar por biología, y no va a poder gestionar las emociones ni tampoco el estado cognitivo. Entonces, obviamente ya hemos visto cómo el cerebro, el estrés mantenido, la ansiedad sostenida todo el tiempo crónica, hace daño estructural y funcional a nivel cerebral, que eso implica en la vida social. Exactamente. Doctor, finalmente, ¿qué recomendación nos daría a las personas que estamos incluso en el estudio, los que nos están escuchando y nos están viendo, para cuidar nuestra salud cerebral? Primero, autorreconocernos. Cómo yo me hablo, cómo yo me veo en la sociedad. Cuando yo me conozco, yo puedo redirigir y replanificar mi día a día. Hay una frase muy bonita de Aristóteles que me gusta mucho, que es mi filósofo favorito, que es: el pensamiento condiciona la acción determina el comportamiento repetido crea hábitos, y los hábitos marcan el carácter. La forma, o sea, el ser, pensar y actuar y el carácter determinan el destino. Por lo tanto, el cerebro, cuidar el cerebro no es un lujo, es una necesidad vital. Un cerebro sano es la clave para una vida plena. Y por supuesto, el corazón, el hígado, otros órganos dan cantidad de vida, pero el cerebro da la calidad de vida que necesitamos. Entonces, el llamado es a incorporar nuevos hábitos de neurosaludables. Gracias, doctor Hugo. Gracias. Ha sido un privilegio contar con su participación en el programa. De hecho, tiene la puerta abierta para abordar otros temas relacionados con la neurología. Y a usted las gracias por la sintonía. No olvide que la cita será dentro de 7 días. En cuestiones de salud siempre habrá mitos que desentrañar. Buena tarde.